millonario devastado tras la muerte de su hijo en la sala de maternidad, adopta un niño, pero una serie de acontecimientos le llevan al descubrimiento de grandes cosas ocultas. Tras perder a su hijo en la maternidad, decide adoptar un niño tiempo después, pero no esperaba que su pasado volviera a cobrar protagonismo en su vida. En el lujoso hospital donde su esposa había dado a luz, un silencio frío reemplazaba el bullicio habitual de las áreas de maternidad. Carlos Montenegro, un hombre que había conquistado el mundo de los negocios con su astucia y perseverancia, estaba sentado en una de las frías sillas de la sala de espera, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Su hijo, el niño que había esperado con tanto anhelo, había fallecido durante el parto. A su alrededor, los sonidos del hospital continuaban como si nada hubiera cambiado. Pero para Carlos, el mundo se había detenido. Los médicos intentaron explicarle lo que había pasado. Complicaciones imprevistas, un cordón umbilical enredado, un error inevitable. Pero las palabras rebotaban en su mente como si no tuvieran sentido. Sentía un vacío tan grande que ni todo el dinero que había acumulado durante su vida podía llenar. Los días siguientes fueron un torbellino de dolor. Su esposa, Leticia, apenas podía mirarlo. El dolor era tan profundo que había una distancia insalvable entre ellos. Carlos se dedicó por completo a su trabajo, intentando escapar de las emociones que lo perseguían. Pero cada noche, al llegar a la silenciosa mansión que antes esperaba recibir los sonidos de un niño, se encontraba solo con su culpa. En las semanas siguientes, Carlos empezó a evitar conversaciones sobre lo sucedido. Cada vez que alguien mencionaba al bebé, sentía como si una daga le atravesara el corazón. Los amigos cercanos y familiares trataban de ofrecer consuelo, pero él no quería oír palabras de lástima o compasión. El hombre que había sido invencible en los negocios ahora se encontraba en una batalla interna que no sabía cómo ganar. Leticia, aunque también devastada, intentaba procesar su dolor de una manera diferente. Había comenzado a hablar con terapeutas, buscando algún tipo de cierre emocional, pero Carlos no podía seguir ese camino. Para él no había redención, solo culpa. Creía que había fallado como esposo, como hombre, y peor aún, como futuro padre. Una tarde, mientras Carlos estaba solo en su despacho, revisando viejos contratos que usaba como distracción, encontró una carta de un programa de adopción. Era parte de un evento benéfico en el que su empresa había colaborado antes del nacimiento del bebé. En ella se hablaba de la posibilidad de adoptar a niños que necesitaban un hogar. Durante unos momentos se quedó mirando la carta, sin saber qué sentir. El dolor seguía allí, latente, pero algo dentro de él comenzó a despertar. Tal vez, pensó, adoptar a un niño podría ayudar a mitigar el vacío que sentía. No reemplazaría a su hijo, eso lo sabía, pero podría darle un propósito, una razón para seguir adelante. Esa noche, cuando se lo mencionó a Leticia, ella lo miró sorprendida, con los ojos aún nublados por el dolor. No discutieron, pero Carlos notó la duda en sus ojos. Aún así, decidió seguir adelante con la idea. Sabía que no podía obligarla a sanar de la misma manera que él intentaba hacerlo, pero creía que, al menos, adoptar podría ofrecerles un nuevo comienzo. Los días siguientes fueron extraños. Carlos contactó a la agencia de adopción y comenzó a llenar los formularios necesarios. Mientras revisaba las fotos de niños disponibles, sintió que estaba tomando una decisión importante. Cada uno de esos rostros le recordaba el hijo que nunca tuvo la oportunidad de conocer. Había algo en esos niños, una especie de esperanza mezclada con vulnerabilidad, que tocaba una parte de él que creía perdida. Finalmente, eligió a un bebé que tenía apenas unos meses. No sabía por qué, pero cuando vio la imagen del pequeño niño de ojos grandes, algo dentro de él hizo clic. Era como si, de alguna manera, ese niño ya formara parte de su vida, aunque no supiera cómo explicarlo. La adopción fue rápida, gracias a su influencia y conexiones, y pronto el niño sería llevado a su hogar. La mansión, que había estado en silencio durante tanto tiempo, estaba a punto de llenarse nuevamente de vida.
Carlos, aunque todavía envuelto en dolor, comenzó a sentir algo que no había experimentado desde el día del parto. Esperanza. La mañana en que el niño llegó a la mansión, la atmósfera era tensa, pero llena de expectativa. Carlos había pasado la noche anterior caminando por los pasillos vacíos, mirando las habitaciones que había preparado meses atrás para su hijo biológico. Ahora, esos mismos espacios se llenarían con una nueva vida, una oportunidad de comenzar de nuevo, aunque no de la manera que él había planeado. Leticia, por su parte, observaba todo desde una distancia emocional. Aunque no se oponía a la idea de la adopción, no compartía el entusiasmo moderado de Carlos. Para ella, la llegada de un nuevo bebé no borraría el dolor ni las cicatrices que la pérdida de su hijo había dejado, pero, aún así, estaba dispuesta a darle una oportunidad. Sabía que Carlos estaba buscando una forma de sanar, y ella también necesitaba algo para superar el vacío. Cuando el coche de la agencia de adopción se detuvo en la entrada, Carlos sintió que su corazón aceleraba. El asistente salió con un portabebés, y dentro de él estaba el niño que había visto en las fotos. El pequeño parecía tranquilo, envuelto en mantas, con sus ojos grandes y curiosos observando su nuevo entorno. «Aquí está, señor Montenegro», dijo el asistente con una sonrisa profesional. «Todo está en orden, y a partir de hoy, él es legalmente su hijo». Carlos sintió un nudo en la garganta mientras recibía al bebé en sus brazos. No sabía qué esperar en ese momento. Era diferente de lo que había imaginado cuando pensaba en el nacimiento de su hijo biológico, pero también había una sensación de esperanza. Miró al niño, que lo observaba con una inocencia pura, sin entender el peso de la historia que cargaba. «Gracias», respondió Carlos, su voz algo rasposa. «Gracias por traerlo». Leticia observaba desde la puerta principal. Aunque sus ojos estaban llenos de dolor, había una pequeña chispa de ternura en su mirada mientras veía a Carlos sostener al bebé. Tal vez, pensó con el tiempo, ese niño podría ayudarles a superar lo que habían perdido. El asistente les explicó algunos detalles adicionales, cómo cuidar del niño en los primeros días y cómo ponerse en contacto con la agencia en caso de cualquier problema. Pero Carlos apenas escuchaba. Todo su enfoque estaba en el bebé. Se preguntaba si ese pequeño podría realmente darle el propósito que tanto necesitaba para seguir adelante. «Lo llamaré Martín», dijo de repente, sin consultarlo con Leticia. Ella lo miró sorprendida, pero no dijo nada. Martín había sido el nombre que originalmente pensaban para su hijo biológico. Era una elección que llevaba consigo mucho peso emocional, pero también un simbolismo claro. Carlos estaba buscando un nuevo comienzo, sin dejar de honrar lo que habían perdido. Los primeros días con Martín fueron una mezcla de emociones encontradas. El bebé era tranquilo, dormía mucho y apenas lloraba, como si entendiera que estaba entrando en un lugar lleno de heridas que aún no habían sanado. Carlos pasaba largas horas observándolo en su cuna, sintiendo una conexión creciente con él. No era solo una cuestión de llenar el vacío, era algo más profundo, una sensación de que ese niño pertenecía a su vida de una manera que no podía explicar racionalmente. Leticia, sin embargo, se mantenía más distante. Aunque cuidaba del niño y cumplía con sus responsabilidades, aún no había desarrollado la misma conexión que Carlos sentía. Era como si temiera abrir su corazón de nuevo, solo para sufrir otra pérdida. Pero Carlos entendía. Sabía que Leticia necesitaba tiempo y no iba a presionarla. Una tarde, mientras Carlos acunaba a Martín en sus brazos, Leticia se acercó lentamente. «¿Crees que esto realmente nos ayudará?», preguntó con una voz suave pero llena de duda. «¿Crees que podemos empezar de nuevo con él?». Carlos miró a su esposa, sabiendo que esa era la pregunta que también rondaba su mente desde el día en que decidió adoptar. No tenía una respuesta definitiva, pero sabía que tenía que intentarlo. «No sé si es lo que necesitamos», respondió sinceramente, «pero siento que es lo correcto, y, de alguna manera, siento que Martín es parte de nuestras vidas por una razón». Leticia suspiró, como si una parte de ella quisiera creer esas palabras, pero no supiera cómo hacerlo.
Solo espero que no volvamos a sufrir, dijo ella, acariciando suavemente la mejilla del bebé, antes de alejarse nuevamente. Con el tiempo, las rutinas de la casa comenzaron a adaptarse a la presencia de Martín. Carlos se involucraba en todo, desde alimentarlo hasta arrullarlo para dormir. Era una experiencia nueva para él, pero cada día que pasaba sentía que se acercaba más al niño. A veces se sorprendía a sí mismo sonriendo mientras observaba a Martín dormir en sus brazos, algo que no creía que fuera posible después de la tragedia que habían vivido. El proceso de adopción había sido rápido, como lo era para alguien con los recursos y la influencia de Carlos. Pero aunque todo se había resuelto en papeles, el verdadero desafío apenas comenzaba. No era solo una cuestión legal, era un viaje emocional que apenas empezaba a recorrer. Y mientras Carlos observaba a Martín cada día, no podía evitar sentir que había algo más en su conexión con el niño, algo que aún no comprendía por completo, pero estaba dispuesto a descubrirlo, por el bien de ambos. Con el paso de las semanas, Martín se fue integrando lentamente en la vida cotidiana de la mansión Montenegro. Cada rincón de la casa, que antes había estado envuelto en un silencio sepulcral, ahora resonaba con el suave murmullo de sus balbuceos y los pasos cuidadosos de Carlos y Leticia, que comenzaban a acostumbrarse a la presencia del niño. Aunque la relación de Carlos con su esposa seguía siendo distante, Martín actuaba como una especie de puente que, de alguna manera, los mantenía unidos. Carlos se dedicaba con esmero a su nueva vida como padre. Su rutina, que antes giraba en torno a interminables reuniones de negocios y la expansión de su imperio financiero, ahora se veía interrumpida por momentos de ternura con Martín. Las noches solitarias que solía pasar revisando documentos financieros fueron reemplazadas por horas tranquilas meciendo al niño para que se durmiera, escuchando su respiración rítmica mientras el mundo exterior quedaba en segundo plano. Sin embargo, mientras Carlos se sentía cada vez más conectado con Martín, también empezaba a notar pequeños detalles que despertaban una inquietud silenciosa en su mente. Al principio, eran cosas insignificantes, la forma en que el niño lo miraba con esos ojos grandes y oscuros, o cómo respondía a su voz de una manera que parecía extrañamente familiar. Pero esos momentos se fueron acumulando, y Carlos no podía evitar sentir que había algo más en Martín, algo que no encajaba con la idea de que era simplemente un niño adoptado. Una tarde, mientras observaba a Martín jugar en su cuna, Leticia se le acercó en silencio. A pesar de su dolor, había comenzado a mostrar pequeños gestos de afecto hacia el niño, aunque su conexión con él no era tan fuerte como la de Carlos. Se sentó junto a su esposo, y durante unos minutos ambos permanecieron en silencio, observando al bebé. «Es increíble lo mucho que ha cambiado nuestra vida en tan poco tiempo», dijo Carlos finalmente, sin apartar la vista de Martín. Leticia asintió, pero su expresión seguía siendo reservada. «Sí, pero a veces me pregunto si estamos preparados para esto», respondió ella, con una voz cargada de dudas. «No sé si algún día podré amarlo como tú lo haces». Carlos suspiró, entendiendo el peso de esas palabras. Sabía que Leticia aún estaba procesando su propio dolor y que no era justo esperar que su relación con Martín se desarrollara de la misma manera que la suya. Pero también sabía que algo en él estaba cambiando, algo que no podía ignorar. «Es normal, Leticia, no podemos forzarlo, solo dale tiempo. Él también está aprendiendo a conocernos», dijo Carlos tratando de consolarla. Esa noche, mientras Carlos se preparaba para acostar a Martín, comenzó a notar algo que lo inquietó profundamente. Mientras sostenía al bebé, lo miró más detenidamente. Había algo en su expresión, en sus facciones, que le resultaba extrañamente familiar, como si, de alguna manera, estuviera viendo un reflejo de sí mismo en ese pequeño rostro. «No puede ser», susurró para sí mismo, apartando la mirada rápidamente. Durante los días siguientes, Carlos no pudo sacarse esa sensación de la cabeza. Sabía que era irracional, que Martín era un niño que había llegado a sus vidas
a través de un proceso de adopción legal, pero la idea persistía. Había algo en el niño que lo hacía sentir que esa conexión iba más allá de la simple adopción. Decidió no compartir sus pensamientos con Leticia, al menos no por el momento. Sabía que ella ya estaba lidiando con suficientes emociones y no quería añadir más confusión a la situación. En cambio, se lanzó de lleno a su trabajo, tratando de enterrar esos pensamientos bajo una montaña de responsabilidades. Sin embargo, los detalles seguían acumulándose. Un día, mientras jugaba con Martín en el jardín, Carlos notó una pequeña marca de nacimiento en el brazo del niño, algo que no había visto antes. Era una marca peculiar, similar a la que él mismo tenía en el mismo lugar. La coincidencia lo perturbó profundamente. No podía ser solo una casualidad. ¿Es posible?, se preguntó en voz baja mientras miraba la marca con creciente desconcierto. Esa noche, Carlos no pudo dormir. La idea de que Martín podría no ser simplemente un niño adoptado, sino algo mucho más cercano, lo atormentaba. Comenzó a investigar, buscando en los registros del hospital donde su hijo biológico había muerto durante el parto. Las piezas empezaban a encajar de manera inquietante. Había errores en los documentos, discrepancias en las fechas y detalles que no cuadraban. Finalmente, decidió hacer algo que cambiaría su vida para siempre: un test de ADN. No le dijo nada a Leticia, pero sabía que necesitaba respuestas. Era como si una fuerza invisible lo empujara a descubrir la verdad. Los días que siguieron al test fueron una tortura emocional para Carlos. Mientras esperaba los resultados, su mente oscilaba entre la esperanza y el temor. Si Martín era en realidad su hijo biológico, eso significaba que todo lo que había creído desde el día del parto era una mentira. Pero si no lo era, ¿por qué sentía esa conexión tan profunda con él? Finalmente, los resultados llegaron. Carlos abrió el sobre con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron el documento, y lo que leyó lo dejó sin aliento. Martín no era solo su hijo adoptivo, era su hijo biológico, el mismo niño que había creído muerto en el hospital. Había sido intercambiado al nacer por un error fatal en la maternidad. El impacto de la revelación fue abrumador. Carlos se quedó en silencio, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Martín, el niño que había adoptado para llenar el vacío que la muerte de su hijo había dejado, era en realidad su hijo perdido, y ahora debía enfrentar la verdad. La mañana siguiente, Carlos se despertó con la sensación de estar atrapado en una pesadilla. Había pasado la noche entera revisando los resultados del test de ADN, tratando de encontrar alguna explicación lógica, pero la verdad era innegable. Martín era su hijo biológico. Todo lo que había creído sobre la muerte de su hijo en el hospital había sido una mentira, un error devastador. Se levantó de la cama en silencio, tratando de mantener la calma. Leticia aún dormía, ajena al torbellino emocional que Carlos estaba enfrentando. Mientras miraba al bebé dormir en su cuna, el amor que había desarrollado por Martín en las últimas semanas ahora se sentía más profundo, más real. Sabía que ese niño era una parte de él, no solo en el sentido emocional, sino en el biológico. Decidido a no dejar las cosas así, Carlos tomó el teléfono y marcó el número del hospital. Necesitaba respuestas, y no iba a descansar hasta que descubriera cómo había ocurrido ese error. El director del hospital, al principio, se mostró sorprendido por la llamada, pero cuando Carlos explicó la situación y mencionó el test de ADN, el tono del director cambió de inmediato. Accedió a reunirse con él lo antes posible. Horas más tarde, Carlos estaba sentado en la oficina del director del hospital, su expresión severa mientras miraba al hombre detrás del escritorio. «Explíqueme cómo es posible que mi hijo, el que me dijeron que murió al nacer, esté vivo y fue dado a otra familia», dijo Carlos sin rodeos. El director del hospital, visiblemente nervioso, consultó varios documentos en su computadora antes de hablar. «Señor Montenegro, lo que usted está describiendo es extremadamente inusual, y le aseguro que investigaremos cada detalle de este caso»,
dijo el director. Sin embargo, he encontrado un registro que indica que hubo un incidente en la sala de neonatos el día del nacimiento de su hijo. Parece que hubo una confusión en la identificación de los bebés. Carlos sintió una oleada de rabia atravesar su cuerpo. ¿Una confusión? Eso era todo lo que el hospital tenía que decir. ¿Una confusión?, repitió, su voz tensa. ¿Eso es lo que le dicen a un padre que creyó haber perdido a su hijo durante meses? El director tragó saliva, claramente incómodo. Lamento profundamente lo sucedido, señor Montenegro. Esto es algo inaceptable y me comprometo a iniciar una investigación interna de inmediato. Pero por favor, entienda que esto no fue intencionado. Fue un error humano, un error que nunca debería haber ocurrido. Carlos cerró los puños sobre sus rodillas, tratando de controlar la furia que sentía. Sabía que gritar o culpar no cambiaría lo que ya había pasado, pero no podía aceptar que algo tan crucial como la vida de su hijo hubiera sido tratado con tanta negligencia. «Quiero saber todo», dijo finalmente. «Quiero saber cómo esto ocurrió, quién fue responsable y qué planean hacer para corregirlo. Mi hijo estuvo fuera de mis brazos por meses, mientras me hacían creer que estaba muerto. Y ahora, quiero que la verdad salga a la luz». El director asintió rápidamente, prometiendo cooperar en todo lo posible. «Haremos todo lo necesario para enmendar este error, señor Montenegro. Pero debo advertirle que esta situación puede tener implicaciones legales y emocionales muy delicadas. Hay otra familia involucrada, la que recibió al otro bebé. Esto afectará a ambas partes, y debemos proceder con mucho cuidado». Carlos sintió una punzada de dolor al pensar en la otra familia. Era cierto. Ellos también se verían profundamente afectados por la verdad. ¿Cómo les dirían que el niño que habían estado criando no era su hijo biológico? Y peor aún, ¿cómo podrían intercambiar los niños sin causar un daño irreparable a ambos? Esa tarde, mientras conducía de regreso a casa, la mente de Carlos seguía girando en torno a la tragedia que había descubierto. Sabía que no podría guardar esa verdad solo para él por mucho tiempo. Leticia tendría que saberlo, y más importante aún, Martín tendría que saberlo algún día. Al llegar a casa, encontró a Leticia en el jardín, jugando con Martín en una manta. Ella parecía tranquila, en paz, algo que Carlos sabía que estaba a punto de cambiar. «Leticia, tenemos que hablar», dijo, con un tono serio que de inmediato llamó su atención. Ella lo miró, preocupada, y recogió a Martín en sus brazos antes de seguirlo hasta la sala de estar. Se sentaron frente a frente, y Carlos intentó encontrar las palabras correctas para lo que estaba a punto de decir. Pero no había manera fácil de hacerlo. «Martín no es solo un niño que adoptamos», comenzó lentamente. «Él es nuestro hijo biológico. Hubo un error en el hospital. Lo intercambiaron al nacer». Leticia se quedó inmóvil, su rostro palideciendo, mientras las palabras de Carlos se hundían. No podía hablar, no podía moverse. Todo lo que había construido en su mente sobre la adopción y sobre Martín se derrumbaba en ese instante. ¿Qué estás diciendo?», preguntó finalmente, su voz temblorosa. «¿Cómo es posible?». Carlos le explicó todo. El test de ADN, la confusión en el hospital, la reunión con el director. Cada palabra parecía romper un pedazo de la realidad que ambos habían estado viviendo desde el día en que Martín llegó a sus vidas. «Esto no puede estar pasando», murmuró Leticia, abrazando a Martín más fuerte contra su pecho. ¿Cómo vamos a enfrentarlo?» Carlos la miró, sintiendo el peso de su propia incertidumbre. Sabía que no había respuestas fáciles, pero también sabía que tenían que afrontar la verdad juntos. «No sé cómo», respondió, «pero vamos a encontrar una manera. Es nuestro hijo, Leticia, y ahora tenemos que protegerlo más que nunca». El error del hospital había cambiado sus vidas para siempre, pero lo que importaba ahora era cómo seguir adelante, cómo enfrentar esa verdad sin destruir lo que habían comenzado a construir como familia. Carlos se encontraba sentado en su estudio, mirando por la ventana hacia el vasto jardín de la mansión.
Las palabras que había pronunciado ante Leticia aún resonaban en su mente. Tenemos que protegerlo más que nunca. Pero la realidad de la situación lo abrumaba. ¿Cómo proteger a Martín cuando todo lo que creía saber sobre su vida había sido una mentira? Sabía que no podía ocultar la verdad para siempre, pero tampoco podía imaginar el daño que esa revelación causaría, no solo a su familia, sino también a la otra familia involucrada. En los días que siguieron, Carlos y Leticia trataron de sobrellevar la nueva realidad, pero el ambiente en la casa estaba cargado de tensión. Leticia, aunque siempre había sido reservada en su dolor, ahora parecía aún más distante. La idea de que Martín era en realidad su hijo biológico la había afectado profundamente. Mientras observaba al bebé, una mezcla de amor y dolor se reflejaba en su rostro. El niño que creía haber perdido estaba de vuelta en su vida, pero la manera en que había sucedido lo hacía casi insoportable de aceptar. Una tarde, mientras Carlos intentaba concentrarse en su trabajo, Leticia entró en su despacho, cerrando la puerta detrás de ella. «Carlos», comenzó con la voz quebrada, «no sé cómo lidiar con esto. Martín es nuestro hijo, y eso debería traerme paz, pero todo esto es demasiado. Siento como si una parte de mí no pudiera aceptar lo que ha pasado». Carlos suspiró, dejando a un lado los papeles que fingía revisar. «Yo tampoco sé cómo lidiar con esto, Leticia», respondió apoyándose en su silla. «Estoy tan perdido como tú. Pero lo que sí sé es que no podemos ignorar lo que pasó. Martín es nuestro hijo, y tenemos que hacer lo que sea necesario para asegurarnos de que crezca en un entorno seguro, con la verdad». Leticia se acercó lentamente y se sentó frente a él, sus manos temblando levemente. «¿Y qué pasa con la otra familia?», preguntó en voz baja. «Ellos han estado criando a nuestro hijo. ¿Cómo vamos a enfrentarnos a eso? ¿Qué les diremos?». Carlos había estado evitando pensar en la otra familia tanto como podía, pero sabía que era un asunto inevitable. El hospital había cometido un error terrible, y ahora no solo su familia estaba involucrada. La familia que había estado criando al otro niño también estaba en riesgo de sufrir una pérdida devastadora. «No sé», admitió frotándose las sienes, «pero tendremos que hablar con ellos. No podemos ocultarles la verdad. Si lo hacemos, solo causaremos más daño. Necesitan saber lo que ocurrió». Leticia asintió, aunque el miedo seguía presente en su mirada. «Pero, ¿y si quieren recuperar a su hijo? ¿Qué pasa si nosotros perdemos a Martín?», susurró con lágrimas en los ojos. «No creo que pueda soportarlo, Carlos». El corazón de Carlos se rompió al ver la vulnerabilidad de su esposa. Sabía que esa era la mayor preocupación de ambos. Perder a Martín, después de todo lo que habían pasado, sería devastador. Pero también sabía que mantener todo en secreto solo empeoraría las cosas. «No vamos a perder a Martín», dijo con firmeza. «Es nuestro hijo, y nos aseguraremos de que esté bien, pero tenemos que ser honestos con la otra familia. Ellos también merecen saber la verdad». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Carlos contactó a un equipo legal para explorar las implicaciones del error del hospital. Los abogados le advirtieron que la situación era compleja y que, aunque el hospital podría ser considerado responsable, la relación emocional de las familias con los niños que habían estado criando no podía ser ignorada. Cualquier decisión que se tomara tendría un impacto duradero en todos los involucrados. Mientras tanto, Carlos seguía luchando con sus propios conflictos internos. Aunque amaba a Martín y ahora sabía que era su hijo biológico, no podía evitar preguntarse cómo sería la vida del otro niño, el que había sido criado por otra familia. ¿Lo estarían cuidando bien? ¿Habrían notado algo extraño, como él lo había hecho con Martín? La incertidumbre lo atormentaba. Una tarde, mientras sostenía a Martín en sus brazos, Carlos se dio cuenta de algo crucial. No importaba cómo había llegado a su vida, ese niño era su hijo, y lo amaba más de lo que jamás había imaginado. Pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados y permitir que la confusión del hospital destruyera otras vidas.
Con determinación, decidió que era hora de contactar a la otra familia. No sería fácil, pero era lo correcto. El hospital proporcionó la información de contacto de la familia, aunque con gran cautela. Las autoridades del hospital también estaban ansiosas por mantener todo bajo control, temiendo las posibles repercusiones legales y mediáticas que podrían seguir a la revelación del error. Carlos respiró hondo antes de hacer la llamada. Leticia estaba a su lado, su mano entrelazada con la de él, mientras esperaban que alguien respondiera. «Hola, soy Carlos Montenegro», dijo con una voz tensa. «Creo que deberíamos hablar. Es sobre el hospital y el nacimiento de nuestros hijos». La conversación que siguió fue dolorosa y llena de emociones confusas. La madre del otro niño, que se llamaba Laura, quedó completamente atónita cuando Carlos le explicó lo que había descubierto. Al principio, se negó a creerlo. Para ella, el niño que había estado criando durante todos esos meses era su hijo, su mundo. Pero a medida que Carlos le explicaba los detalles, la realidad comenzó a asentarse. «No puede ser», dijo Laura con la voz quebrada. «No puede ser que el niño que he estado criando no sea mi hijo. No puedo soportarlo». Carlos entendía su dolor más de lo que podía expresar. Sabía lo devastador que era perder a un hijo, incluso cuando las circunstancias eran diferentes. «Sé que esto es difícil», dijo Carlos suavemente. «Pero necesitamos hablar en persona, Laura. Tenemos que encontrar una manera de resolver esto que no destruya a nuestras familias». Laura accedió a una reunión, aunque sus palabras estaban llenas de duda y miedo. La verdad había sido revelada, pero ahora ambos debían enfrentar las consecuencias. Carlos colgó el teléfono y miró a Leticia, que tenía los ojos llenos de lágrimas. «Lo haremos juntos», dijo él, tratando de tranquilizarla. «Pase lo que pase, lo haremos juntos». Leticia asintió, aunque su expresión mostraba el peso de todo lo que estaba en juego. Carlos sabía que el siguiente paso sería aún más difícil. Tendrían que enfrentarse a la verdad cara a cara, y el futuro de ambas familias pendía de un hilo. El día de la reunión con la otra familia llegó, y la tensión en la mansión Montenegro era palpable. Carlos y Leticia se preparaban para enfrentar la realidad más dura de sus vidas. Sabían que, después de ese encuentro, nada volvería a ser igual. Ambos estaban sentados en la sala principal, con Martín dormido en su cuna, esperando la llegada de la familia que había estado criando al otro niño. El coche de la familia se detuvo en la entrada, y Carlos sintió cómo su corazón latía con fuerza en el pecho. Leticia, sentada junto a él, tenía las manos frías, apretadas en su regazo. Ninguno de los dos sabía exactamente cómo se desarrollaría la conversación, pero estaban decididos a enfrentarlo juntos. La puerta principal se abrió lentamente, y la familia, compuesta por Laura, su esposo Javier y el niño que habían estado criando, entró en la mansión. Laura sostenía al pequeño en sus brazos, su rostro pálido y marcado por la ansiedad. Javier, aunque intentaba mantenerse fuerte, no podía ocultar la confusión y el dolor que también lo invadían. Carlos se levantó para recibirlos, y la atmósfera en la sala se volvió aún más tensa. Las dos familias se miraron durante unos segundos que parecieron eternos, como si estuvieran tratando de procesar todo lo que estaba en juego. «Gracias por venir», dijo Carlos, rompiendo el silencio. «Sabemos que esto es extremadamente difícil para todos, pero creemos que es necesario que hablemos cara a cara sobre lo que ha sucedido». Laura asintió, pero no pudo contener las lágrimas que empezaron a correr por su rostro. Mientras abrazaba al niño que había estado criando como su hijo, su angustia era evidente. «No sé cómo vamos a superar esto», dijo con la voz temblorosa. «No sé cómo podemos manejar algo así. Este niño es todo para nosotros. No puedo imaginar una vida sin él». Leticia, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló, sus palabras llenas de empatía. «Lo entendemos. Nosotros también hemos estado criando a Martín como si fuera nuestro hijo, y ahora saber que todo fue un error es devastador, pero creo que debemos encontrar una solución
que no destruya lo que cada uno de nosotros ha construido. Carlos asintió, tomando la mano de Leticia mientras hablaba. No queremos que nadie pierda. Sabemos que nuestros hijos merecen la verdad, pero también sabemos que no podemos simplemente cambiar todo de la noche a la mañana. Queremos hablar sobre cómo proceder juntos. No estamos aquí para exigir nada, sino para buscar una solución que nos permita seguir adelante como familias. Javier, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente intervino. ¿Y qué clase de solución sería esa?, preguntó con la voz cargada de frustración. ¿Cómo se supone que resolvemos esto? No podemos simplemente cambiar a los niños como si fueran objetos. Nos hemos apegado a ellos, y ellos a nosotros. Son nuestras familias, aunque haya sido por un error. Carlos entendía perfectamente su punto de vista. Sabía que no había una respuesta simple, pero también sabía que, tarde o temprano, tendrían que enfrentar la verdad. Cambiar a los niños sería una decisión devastadora para todos, pero ocultar la verdad también podría causar aún más dolor en el futuro. No estoy sugiriendo que intercambiemos a los niños de inmediato, dijo Carlos con calma. Eso sería cruel, tanto para ellos como para nosotros. Pero creo que debemos explorar la posibilidad de mantener una relación cercana. Permitir que ambos niños crezcan, sabiendo quiénes son y de dónde vienen, sin arrancarlos de las vidas que han conocido hasta ahora. Laura miró a Carlos con los ojos llenos de lágrimas. ¿Estás sugiriendo que los niños se queden con las familias que los han estado criando?, preguntó, su voz llena de incredulidad. Carlos asintió lentamente. Sí, creo que sería lo más sensato, al menos por ahora. No quiero que ninguno de los niños sufra por un error que nosotros no cometimos, pero también creo que es importante que ambos sepan la verdad cuando llegue el momento adecuado. No queremos crear más confusión o dolor, pero no podemos ignorar lo que ha sucedido. La sala se sumió en un profundo silencio mientras las palabras de Carlos flotaban en el aire. Era una solución que, aunque imperfecta, ofrecía una salida a la angustia que ambas familias estaban experimentando. Nadie quería arrancar a los niños de los hogares en los que habían crecido, pero todos sabían que la verdad debía ser revelada eventualmente. Laura, aún abrazando al niño, respiró hondo antes de hablar. No sé si estoy preparada para esto, admitió, pero también sé que no puedo negar lo que pasó. Mi hijo, el niño que hemos estado criando, no es mi hijo biológico, y eso me duele profundamente. Pero no quiero que él crezca sin saber la verdad. Si podemos encontrar una manera de hacer esto, juntos, creo que sería lo mejor para él. Javier asintió, aunque su rostro seguía mostrando la confusión y el dolor que sentía. Nunca imaginé que algo así pudiera pasarnos, dijo, con un tono de resignación. Pero si esto es lo que debemos hacer para que nuestros hijos tengan una vida estable y feliz, entonces estoy dispuesto a intentarlo. Carlos y Leticia intercambiaron una mirada, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabían que no habría un final perfecto para esta situación, pero al menos habían encontrado una manera de seguir adelante sin destruir las vidas de sus hijos. Lo haremos juntos, repitió Carlos, mirando a ambas familias. Pase lo que pase, haremos lo que sea mejor para ellos. La conversación continuó, llena de emociones y preocupaciones, pero también de una nueva esperanza. Ambas familias acordaron mantener contacto cercano, permitiendo que los niños crecieran sabiendo la verdad sobre sus orígenes sin que fueran abruptamente separados de los hogares que conocían. Esa noche, cuando Carlos y Leticia se quedaron a solas con Martín, lo observaron dormir con una nueva sensación de paz. Sabían que el camino por delante sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo sentían que podían enfrentar el futuro con esperanza. Los días que siguieron a la reunión con la otra familia estuvieron llenos de reflexiones y emociones encontradas. Aunque ambas familias habían acordado mantener el contacto y permitir que los niños crecieran sabiendo la verdad sobre sus orígenes, la incertidumbre de lo que vendría después seguía pesando sobre Carlos y Leticia. Las decisiones que habían tomado no eran definitivas,
y ambos sabían que habría momentos difíciles por delante. Una tarde, mientras Martín jugaba en el jardín, Leticia se sentó junto a Carlos en el porche, mirando en silencio cómo el pequeño exploraba el césped. Había algo diferente en su expresión, una mezcla de tristeza y aceptación. Después de todo lo que habían pasado, ella estaba empezando a aceptar la realidad de la situación, aunque todavía había momentos en que el dolor de la pérdida inicial seguía presente. «He estado pensando mucho en la otra familia», dijo Leticia en voz baja, rompiendo el silencio. «No puedo imaginar lo que deben estar sintiendo, sabiendo que el niño que han estado criando no es su hijo biológico. Y no puedo evitar sentirme culpable por eso». Carlos la miró con empatía. Sabía que Leticia había estado luchando con sus propias emociones desde que descubrieron la verdad sobre Martín. Aunque el niño ahora era claramente su hijo biológico, la complejidad de la situación había dejado una marca emocional en ambos. «Ellos también están sufriendo, eso es cierto», respondió Carlos, tomando la mano de Leticia. «Pero estamos haciendo lo mejor que podemos. Hemos sido honestos con ellos y han decidido seguir adelante de la mejor manera posible. No es fácil para nadie, pero al menos estamos juntos en esto». Leticia asintió lentamente, aunque la preocupación seguía en su rostro. «No puedo evitar pensar en cómo serán las cosas en el futuro», continuó ella. «¿Qué pasará cuando los niños crezcan y comprendan la verdad? ¿Nos culparán por no haberles contado todo antes? ¿Cómo afectará esto sus vidas?». Carlos compartía esos mismos temores, pero sabía que no podían predecir el futuro con certeza. Lo único que podían hacer era ser lo más transparentes y comprensivos posible, brindándoles a ambos niños el amor y la estabilidad que necesitaban para enfrentar lo que les deparaba la vida. «No podemos controlar todo, Leticia», dijo Carlos suavemente, «pero podemos asegurarnos de que siempre sepan que los amamos y que estamos aquí para ellos. Lo que pasó en el hospital fue un error, pero no podemos permitir que ese error defina sus vidas. Deben saber que siempre serán parte de nuestras familias, independientemente de lo que diga la biología». Mientras Carlos hablaba, notó cómo Martín, con su torpe caminar, se acercaba a ellos, sonriendo con la inocencia de un niño que aún no comprendía la complejidad de su origen. Alzando los brazos hacia Carlos, Martín balbuceó algo ininteligible, y Carlos lo levantó en brazos, sintiendo una ola de amor por el niño que había llegado a significar tanto para él. «Lo que importa es que él está aquí con nosotros», dijo Carlos, mirando a Leticia con determinación. «Y haremos todo lo posible para protegerlo, pase lo que pase». Con el tiempo, las dos familias comenzaron a construir una relación basada en el respeto mutuo y el compromiso de cuidar el bienestar de los niños. Carlos y Leticia organizaron encuentros regulares con Laura y Javier, permitiendo que los niños pasaran tiempo juntos sin forzar una transición abrupta que pudiera causarles confusión o angustia. Cada vez que las familias se reunían, había un aire de incomodidad, pero también una creciente sensación de unidad. Sabían que estaban enfrentando algo extraordinariamente difícil, pero el deseo de hacer lo correcto por los niños era más fuerte que sus propios miedos o resentimientos. Lentamente, la barrera emocional que los separaba comenzó a desvanecerse. Durante una de esas reuniones, Laura y Leticia se sentaron a solas en una de las habitaciones de la casa de Carlos, mientras los niños jugaban en el jardín. Laura, con los ojos cansados pero llenos de determinación, habló sobre su lucha interna. «Ha sido muy difícil aceptar todo esto», admitió, «pero creo que estamos haciendo lo correcto. He llegado a amar a este niño como si fuera mío, y no puedo imaginar la vida sin él. Pero también sé que su lugar está con ustedes, con su verdadera familia. Es un conflicto que me atormenta todos los días». Leticia la escuchó en silencio, sintiendo una conexión profunda con Laura. Aunque sus circunstancias eran diferentes, ambas compartían el dolor y la incertidumbre de una situación que había transformado sus vidas para siempre. «Lo entiendo», respondió Leticia. «Yo también he pasado noches sin dormir, preguntándome si estamos haciendo lo correcto.
Pero creo que, al final, todo se reduce al amor que les damos. No importa cómo llegaron a nuestras vidas, lo que importa es que los amamos. Eso es lo que los mantendrá fuertes. Laura asintió, con una pequeña sonrisa en los labios. Tienes razón, y creo que, mientras sigamos apoyándonos mutuamente, podremos superar esto. A medida que las semanas se convirtieron en meses, las dos familias continuaron fortaleciendo su vínculo, aprendiendo a vivir con la verdad sin que ésta definiera cada aspecto de sus vidas. Aunque sabían que habría momentos de dolor y preguntas difíciles en el futuro, también sabían que estaban construyendo un futuro en el que sus hijos pudieran crecer con el conocimiento de quiénes eran y de dónde venían, sin que eso destruyera la vida que ya conocían. Carlos y Leticia, al final de cada día, observaban a Martín con una mezcla de alivio y gratitud. Aunque el camino había sido difícil y lleno de incertidumbre, sabían que lo más importante era el amor que sentían por él. Y ese amor, más allá de cualquier error o tragedia, sería lo que los mantendría unidos como familia. Con el paso del tiempo, la rutina en la vida de Carlos, Leticia y Martín comenzó a estabilizarse. Las tensiones que en un principio habían abrumado a ambas familias se fueron diluyendo, dejando lugar a un acuerdo tácito. Lo más importante era el bienestar de los niños. Las reuniones entre las dos familias, aunque todavía emotivas, se convirtieron en momentos más tranquilos, donde los lazos que habían forjado empezaban a sentirse más naturales, más cómodos. Carlos se encontraba una tarde en el despacho de su mansión, revisando algunos documentos cuando recibió una llamada inesperada del hospital. El director, quien había supervisado la investigación del error de la maternidad, quería informarles sobre las acciones que el hospital estaba tomando para evitar que algo así volviera a suceder. A pesar de que Carlos ya no estaba tan enfocado en la cuestión legal, agradeció el gesto. Sabía que la situación había causado un impacto profundo no solo en su familia, sino también en el hospital mismo. Mientras conversaba con el director, Carlos se dio cuenta de que algo dentro de él había cambiado. El hombre que una vez se había centrado exclusivamente en el éxito financiero y el poder, ahora encontraba su propósito en algo mucho más humano: su familia. No importaba lo que el hospital hiciera para corregir el pasado, lo que realmente importaba era cómo ellos, como familia, habían enfrentado el desafío. Esa misma tarde, después de colgar el teléfono, Carlos se sentó con Leticia en el salón principal. Observaban a Martín jugar cerca de la chimenea, su risa resonando en toda la habitación. Leticia, que había sido una presencia tan distante en los primeros meses, ahora era una madre completamente presente, dedicada al bienestar de su hijo. El tiempo había comenzado a sanar sus heridas, aunque sabían que algunas cicatrices emocionales siempre permanecerían. «He estado pensando en todo lo que hemos pasado», dijo Carlos con una voz suave, «y no puedo evitar sentir que, a pesar del dolor, hemos logrado algo increíble. Martín está aquí con nosotros, y aunque el camino no fue el que imaginábamos, lo hemos hecho bien». Leticia asintió con una sonrisa melancólica. «Ha sido duro, pero creo que ahora entiendo lo que significa ser padres de verdad. No es solo biología, es el amor y el sacrificio que ponemos cada día. Y Martín nos ha dado la oportunidad de ser mejores, de aprender a ser más fuertes como familia». Carlos tomó la mano de Leticia, sintiendo la profunda conexión que los había unido a través de las pruebas que habían enfrentado juntos. Sabía que, aunque la verdad sobre la identidad de Martín siempre estaría presente en sus vidas, lo que importaba era cómo habían elegido enfrentarlo. Las semanas siguientes fueron un periodo de ajuste para ambas familias. Aunque Carlos y Leticia habían decidido que Martín se quedaría con ellos, también mantenían un vínculo cercano con la otra familia. El niño que habían estado criando seguía siendo una parte importante de sus vidas, y las dos familias habían acordado que los niños crecerían sabiendo la verdad, pero sin ser forzados a tomar decisiones dolorosas sobre sus relaciones. Un día, mientras Carlos llevaba a Martín al parque, se encontró con Laura y Javier, quienes habían llevado a su hijo también a jugar.
La incomodidad inicial que solía dominar sus encuentros se había disipado, y los 4 adultos compartían una conversación tranquila mientras observaban a los niños correr y jugar juntos, sin tener idea de la complicada historia que los unía. «Siempre me sorprende ver lo bien que se llevan», comentó Javier, observando a los 2 niños jugar. «Es como si supieran, de alguna manera, que están conectados de una forma que ninguno de nosotros puede entender del todo». Carlos asintió pensativo. «Quizás lo sepan», respondió. «Quizás los niños sienten esas conexiones de maneras que nosotros no podemos comprender, pero lo importante es que estamos aquí para apoyarlos, para asegurarnos de que tengan una vida llena de amor y comprensión». A medida que el tiempo pasaba, las familias se acercaban aún más. Aunque el error del hospital había dejado una marca imborrable en sus vidas, habían logrado superar el dolor inicial y habían encontrado una forma de avanzar. Los niños, por su parte, crecían felices, rodeados de amor por parte de ambas familias, sin el peso del conflicto que sus padres habían temido que tuvieran que cargar. Carlos y Leticia, al final de cada día, se sentaban juntos para reflexionar sobre todo lo que habían aprendido en el último año. Habían pasado de ser una pareja atrapada en el dolor y la culpa a ser una familia unida por el amor y la resiliencia. El viaje no había sido fácil, pero sabían que las dificultades los habían hecho más fuertes, más capaces de enfrentar lo que el futuro pudiera traer. Una noche, mientras Leticia ponía a Martín en la cama, Carlos se quedó en la puerta, observando la escena con una mezcla de gratitud y asombro. Recordaba los días en que creían que todo estaba perdido, cuando la muerte de su hijo los había separado. Pero ahora, con Martín en sus vidas, sentía que habían encontrado una nueva oportunidad de ser felices, de ser la familia que siempre habían deseado. «Ha sido un año largo», dijo Leticia en voz baja, mientras acariciaba el cabello de Martín. «Pero estoy agradecida por todo lo que hemos aprendido». Carlos se acercó y besó la frente de su hijo. «Yo también lo estoy», respondió. «No cambiaría nada de lo que hemos vivido. Nos ha hecho ser quienes somos hoy». Con Martín profundamente dormido, Carlos y Leticia se retiraron al salón, donde se sentaron juntos bajo la suave luz de la chimenea. Sabían que el futuro todavía traería desafíos, pero también sabían que estaban preparados para enfrentarlos juntos. Después de todo, habían aprendido que el amor y la verdad, por difíciles que fueran, siempre prevalecían. Mientras la noche caía sobre la mansión, Carlos miró a Leticia con una sonrisa de paz en su rostro. «No sé qué nos espera mañana, pero sé que, mientras estemos juntos, todo estará bien», dijo él con firmeza. Leticia lo miró con una sonrisa cálida, tomando su mano. «Sí», dijo suavemente, «estaremos bien». Y, por primera vez en mucho tiempo, ambos se sintieron completamente en paz, sabiendo que habían encontrado el camino hacia la redención a través del amor incondicional que compartían por su hijo y por la familia que habían construido. ¿Se te gustó esta historia? Comenta abajo. Dale like y suscríbete para seguir más historias emocionantes como esta.